Muchísimas gracias por atender este evento, por participar en este evento, por estar en la película y por la emoción que hemos sentido con ustedes. 皆様、今日聞いていただいてありがとうございます。やはりこんなに、ファンのたくさんの方々いらっしゃると、もっと盛り上がる気がします。El cine sigue teniendo ese sentimiento colectivo que nos permite justo experimentar distintas emociones al lado de desconocidos. やはり映画の魔法というか、大勢で見た方が、感動させてもらうのがもう映画ならでは。Y sentirnos parte de una comunidad. そして、我々ある意味では、みんなコミュニティの一部であります。Mientras preparamos la parte técnica, vamos a anunciar a nuestros invitados del coloquio de hoy. Tenemos で、これから監督の、オンラインとつながりますけれども、その間に登壇者の、簡単な、紹介したいと思います。Yoshikazu Sama, nuestro Isi-san, es director de cine, productor y director de efectos especiales especializado en películas de género japonesas. まず、石井義和監督、彼は映画監督、そして特撮監督、プロデューサーで、Jonathan, 映画界の中で empezamos. さまざま ¿Podrías な、仕 prender 事に携 su わった cámara, 人 por 間です。 favor? Entre su filmografía destacan clásicos como Ultraman y Guns en sus で、participaciones. 中ではガンツや、ウルトラマンシリーズにも、働いたことがあります。 Le damos la bienvenida al escenario, por favor. もう登壇にようこそ。どうぞお書きになってください。どこでもいいです。 En un ejercicio de metacine, cine dentro de cine, 映画の中の映画という、形をとって、 Daniel Aguilar será el moderador y al mismo tiempo el traductor, y él es escritor, traductor, investigación y uno de los grandes expertos en で cine. こちらの、ダニエル・アギラルは自分も話すし、通訳をするし、自分の通訳もしますと。で彼は映画にも関わってて、本も何冊か執筆したことがあります。 Y es uno de los grandes responsables de esta actividad. Y por favor, tome asiento y arigato で、 gozaimasu. 今日の中のイベントの重要な人物です。 Y con ustedes, el director de cine, guionista e investigador español, nuestro vínculo siempre entre Japón y España, especializado en cine y cultura audiovisual japonesa. そして、これから監督の出番ですね。 Qué corta la traducción, Daniel-san. ¿Qué tal? 今 Buenas tardes. 彼estaba absorto en su cara. Muy 今 bien. ちょっと監督の顔にちょっと取られて通訳短くしましたけれども、監督は昔から日本文化に興味があって、でその走行の一つは、本日の映画ですね。 A partir de ahora, nuestro moderador Daniel Aguilar les presentará a nuestro director Jonathan Belles y yo me encargaré más tarde de las preguntas. Arigato gozaimasu. で、これからバトンタッチということで、ジョナタン・ベジェス監督はスペイン生まれで、昔から、非常に日本に興味を持ってて、今回は初めてではないんですけれども、前も、似たようなドキュメンタリー撮ったことがあります。Bueno, les explicaba a Jonathan que tú eres un director de cine español, que desde hace tiempo tienes interés por la cultura japonesa, que este no es tu primer documental sobre Japón y que, bueno, a partir de ahora vas a contarnos tú mismo tus propias experiencias, ¿no? Bienvenido a este evento. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal estás? Bueno, en primer lugar me gustaría empezar pues agradeciendo al Cervantes de Tokio una vez más su apoyo que ha tenido en mis trabajos y en general en la cultura, ¿no? En especial a Víctor Andresco, su director, Miguel y Javier, por supuesto, que siempre han estado ahí detrás apoyando, como digo, estos pequeños proyectos que voy haciendo cada X años, ¿no? ま Em, ず皆様聞いていただいてありがとうございます。そして、何よりもインスティトゥフェルバンテスにお礼申し上げたいと思います。特に、館長のビクトル・アンドレスコと、裏で働いてくださった、ハビエルさんとミワさんにも、お礼したいと思います。 Y aprovecho también para, bueno, dar un fuerte abrazo pues a todos los colaboradores que están ahora mismo en la sala y por supuesto a toda la audiencia que ha decidido pues eso, ver el documental y estar interesados por la figura de una persona tan, para mí tan particularmente tan importante como fue Ishiro Honda.
そして、観客の皆様、そして、中には、映画に協力してくださった皆様にもお礼をしたいと思います。本田監督は非常に重要な人物だと思いますので、このドキュメンタリーを撮ったことは、非常に嬉しいことです。Bueno, si te parece, voy a empezar yo preguntándote una cosa que es lo más evidente y que es lo que se preguntará todo el mundo. ¿Por qué un director español hace un documental sobre un director japonés y por qué no hay ningún director japonés que haya hecho este documental hasta ahora? まず自分から多分皆様思っていることを聞いてるんですが、なぜスペイン人監督はこの日本人監督に関する、ドキュメンタリーを撮ったのか、そしてなんで日本では誰もこういうドキュメンタリー撮ったことないのか。Muy bien, pues por lo que me respecta, pues tendría que contar un poquito mi contexto para entenderlo quizá el porqué, ¿no? El porqué un documental sobre Shiro Honda. Y bueno, Daniel, tú ya nos conocemos desde ya por lo menos algo más de una década y también ya me conoces bastante, ¿no? Y bueno, sabrás que he sido siempre un fan de Godzilla desde que tengo 7 8 años, desde que vi la primera película de Godzilla, bueno, pues de niño, ¿no? Que sería Godzilla contra Mothra de Kawara, ¿no? Eh, y eso es una película que realmente me marcó muchísimo, especialmente por el modo en el que estaban hechas las películas, ¿no? Pues el tokusatsu, básicamente los efectos especiales prácticos, ¿no? El hombre disfrazado, las maquetas, etcétera. Todo eso era algo que desde pequeño, como yo siempre he sido una persona que he dibujado y he construido mis propias maquetas también, pues me sentí muy identificado, ¿no? Y eso por un lado, y por otro, por supuesto, el factor monstruo, ¿no? Yo siempre era muy fan de las pelis de dinosaurios, documentales y demás. Y cuando descubrí Godzilla era como el personaje con el que más podía liberarme, ¿no? Por aquello de la destrucción y el caos que generaba en las sociedades japonesas o del mundo entero. Vale, Bueno. vamos a cortar ahí que mi Sí. memoria tiene un límite. Espera un momento.で、君、ダニエルは僕のことを10年前からよく知ってるから、してると思いますけれども、私が子供の頃から、7、8歳の頃から、怪獣映画好きで、特に、ゴジラ対モスラ1994年の岡原隆夫監督のものを、最初見てて、でそこで、特に技術の面で特撮、もうその小さな模型だったり、破壊のシーンだったり、すごい憧れて、で自分も子供の頃から、何かしらの模型も作ったり、絵を描くのも好きで、いつかその美術関係の仕事をしたかったんですけれども、その恐竜も好きで、中では何本か見てるうちにやはり一番印象に残ったのはゴジラの映画だったので、いつかそのゴジラ関係のものも撮りたいと思ってました。adelante. Muy bien. Gracias, Daniel. Bueno, pues años más tarde, ya cuando empiezo a interesarme por el cine, es cuando descubro que Godzilla original, ¿no? O Godzilla como personaje, pues significa algo más, ¿no? Y como ya sabemos ya todos, pues esa metáfora que engloba o esa forma en la que el director Ishiro Honda, que en aquel momento no sabía ni quién era Ishiro Honda, ni realmente lo que hacía un director de cine, pues fue lo que realmente me cautivó y fue lo que hizo que me interesara mucho más por su cine. Ya años más tarde, pues también leí sobre su vida, ¿no? Por primera vez. Entonces ahí empecé a entender que, bueno, era un director de cine que tenía pues un pasado bastante particular, ¿no? Y vinculado con la guerra, entre otras cosas como he visto en el documental. Entonces eso de alguna forma define su cine, ¿no? Como por ejemplo puede ser el trauma por la bomba atómica, ¿no? Que, bueno, que también está vinculado con la guerra, pero no tanto con aquello de su batalla, ¿no? De sus envíos al frente en China, en Manchuria. Entonces, eso fue también otro motivo por el cual me hizo más, pues eso, interesarme por este director. Y luego ya sí que te cuento la última parte. Sí. それである程度、年を取ってどんどん、映画見てるうちにそのゴジラは原爆の象徴でもあると気づき、でその頃私が本田一郎監督をろうか、具体的に、監督はどういう仕事をしているのかまだはっきり分からなかったんですけれども、とにかく、そこで初めて本田監督の名前に、
もう気づきで、もうちょっと彼のキャリアを調べるようになったんですけれども、そこで彼は決して怪獣映画だけではなく、いろんな人間ドラマも撮ったりとか、まあ、なかなかちょっと特殊なキャリアを持ってる監督だなと思いました。で、中ではやはり彼の、戦争に行った経験もすごい、大きな印象を与えて、で、そして原爆のトラウマも、彼の映画にも大きな跡は残したと、気づいてきました。Adelante. Muy bien, gracias. Ya fue en 2012 cuando decidí hacer la tesis doctoral sobre Cayo Vega y iniciar ese viaje a Japón en 2014, mi primer viaje a Japón de hecho, para realizar un documental que apoyara esa tesis doctoral, ¿no? En ese documental, como bien sabes, Daniel, pues entrevisté a un montón de leyendas del cine japonés, especialmente el Cayo Vega, para que dieran ese contexto a la figura de Godzilla. Y fue ahí cuando escuché hablar, ¿no? de Ishiro Honda por las personas que le conocieron. Y ahí es cuando ya realmente, digamos, se plantó esa semilla que años más tarde se convertiría en este documental que acabamos de ver. で、2012年に、大学で映画を勉強してて、自分の論文は、怪獣映画という、内容を決めて、で、その自分の論文と同時に、日本に来て、初めてそういう怪獣映画のドキュメンタリーを撮りました。怪獣映画の夜明けといって、この同じセルバンテスで上映されましたけれども、そこの中で、何人かにインタビューして、で、彼らの中に実際に本田監督と働いたことがある人間も何人かいたので、まあ、なんとなくちょっと次は本田監督のドキュメンタリーかなと思うようになりました。Y bueno, realmente otro de los motivos, digamos, pues fue bueno, descubrir, ¿no? que Japón tiene este cine tan especial, tan único, en mi opinión, que España no tiene. Entonces, para mí fue como, bueno, voy a conocer mejor este tipo de cine, quién hacía ese cine y conocerlo desde sus orígenes, ¿no? O sus entrañas en lo máximo que pudiera conseguir. Mucha gente, pues, de España o fuera de España se puede reír de estas películas, incluso en Japón también, porque el cine es hijo de su tiempo. Pero, pero bueno, es un cine autóctono muy especial que yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Y es uno de los motivos por los cuales también me he sentido tan atraído siempre desde pequeño por estas películas. で、まあ、やはり日本の怪獣映画、すごく特殊なもので、他の国では真似できないと思います。もちろん、スペインでもこういうような映画ありませんし、ね、それもあって、魅力を感じるようになったんですけれども、やはりその映画は古くなると、やはり技術的な面でどんどん古くなってしまうので、今では日本でも海外でも怪獣映画、まあ、こういう、着ぐるみ怪獣映画を笑う人がいるかもしれないんですけれども、まあ、撮られた当時はすごく良い技術だと思います。Y la segunda parte de por qué crees que hasta ahora en Japón nadie ha reivindicado la figura de este director de esta manera? まあ、そして、Bueno, 先ほど言ったように、なんで日本でこういうドキュメンタリー撮られてないのか。pues no sé decirte con precisión, pero al final, como lo tienes en casa, lo das por hecho, ¿no? Es algo que forma parte de ti y no le das ese, a lo mejor ese, entre comillas, ese valor que se ve desde fuera. Yo diría que es algo así. Yo creo que sí. Ya realmente hay muy poco visual, muy poco documental sobre Ishiro Honda. De hecho, durante la investigación de este documental, logré descubrir que había uno, realizado ya hace por lo menos pues, 18 años, así aproximadamente, pero realmente imposible de encontrar. Yo por lo menos no fui capaz de encontrarlo por mucho que escarbara en archivos y demás, ¿no? Y eso, yo creo que es una cosa que, como lo tienes en casa, lo tienes ahí accesible, digamos, ¿no? Pero que no sea de mi valor que la gente desde fuera. まあ、自分がよくわからないんですけれども、もしかしたら日本では彼のことが当たり前すぎて、もうあまりにも身近なので、もうみんなよく知ってるので、それを取る必要がないんじゃないかと思われてるかなと思います。で、まあ、実際に自分ももう調べるときに、他に本田監督のドキュメンタリーないのかなと調べたら、ほとんどなくて、唯一見つけたのが18年前ぐらいだったのかな、日本映画監督協会で撮られた長いインタビューのみで、まあ、今ではほとんど見られないんですよね。まあ、それぐらいですかね、やはり皆さんにとって近すぎる存在だからですかね。
Sí me gustaría añadir, Daniel, que sí es cierto que las personas que aman este cine, ¿no? Que les gusta el kaiju en general, o la figura de Shironda, sí le dan ese valor, ¿no? Ese valor que yo creo que se merece, vamos, a nivel, pues, cinematográfico en este caso, ¿no? Yo creo que sí tiene un impacto internacional muy, muy fuerte y creo que, bueno, solo hay que ver los resultados que tenían sus películas en taquilla, ¿no? En esos años. まあ、ただ世界的に本田監督のファンがたくさんがいて、そういう方々は本当に彼の重要性を理解してるし、まあ、当時でも彼の映画の、実績見ると、すごくよく売れてて、いろんな国で上映することになりました。Gracias. A ti. ジョナさん、石井です。石井義和です。覚えてますか？撮影で、Jonathan, soy Yoshika Tuishi, ¿te acuerdas de mí? 撮影で、ありがとうございました。日本。僕がここにいる理由としましてですね、前回の怪獣映画の夜明けのドキュメンタリーと、今回のドキュメンタリーもちょっとだけお手伝いしたんで、ちょっとここに今います。Bueno, primero quiero explicar que el motivo de que yo esté hoy aquí en esta tarima es que tanto en el documental anterior, Los Albores del Kaiyuega, como en este, ayudé un poco a Jonathan en las localizaciones y en contactar con determinadas personas. 実は今日初めて見たんですけど、すごく良かったです。感動しました。Hoy es la primera vez que veo el documental, me ha parecido que está muy bien y me ha emocionado mucho. 自分が知らないところがたくさんあって面白かったです。E incluso debo decir que había muchas cosas que yo desconocía y me ha interesado. Sí, me gustaría añadir que recuerdo que la primera entrevista de las primeras que hice para este documental de Don Oscar Llueva fue contigo, Isi, y en 2014 en Toho Studios. Y recuerdo que cuando te pregunté sobre Shiro Honda, humildemente me dijiste que no sabías mucho sobre él, pero recuerdo que me contaste la primera información más allá de Shiro Honda como cineasta, ¿no? Como pues, sus experiencias en la guerra, con Kimi Honda y demás, que fue la primera vez que escuché hablar sobre esta información acerca del director, ¿no? Y una parte, pues eso fue parte de la semilla que se plantó ya en 2014 para luego lo que se convertiría en este documental que acabamos de ver. Así que gracias por そ eso. の話で、思い出したんですけれども、2014年に初めて日本に来て、で、いろんな人にインタビューしたときに、おそらく一番最初インタビューしたのは石井監督だったと思います。で、そこで、石井監督は、いや、僕は本田監督のことをよく知らないんですけれども、と言いながら、いろんなことを語ってくれて、で、初めて、本田君の話ですとか、その戦争体験の話とか、聞かされたのは、石井さんからだった。はい、ありがとうございます。ただ僕も残念ながら本田監督と一度もお会いすることがなく、本で読ませてもらった程度でしか知識はなかったんで。Muchas gracias. Lamentablemente yo nunca pude conocer personalmente a Ishiro Honda y todo lo que sé de él es por cosas que me han contado o por cosas que he leído en los libros. Sí es cierto que a veces es difícil encontrar información sobre él. Es difícil. まあ本当に特に海外にいると本田監督の情報が少なくて非常に残念です。Bueno, hemos visto al principio de la película que se ha puesto en varios festivales internacionales de cine ya. ¿Está previsto que se estrene en salas en alguna parte? で、まあ、Bueno, 最初のドキュメンタリーでいくつかの国際映画祭でもすでに上映されたと書いてあったんですけれども、これからどこかの国で、劇場公開する予定があるかどうかと今聞いてます。efectivamente, sí. Tuvo su estreno internacional en el Festival de Sitges, en Barcelona, sí, en Cataluña, el cual fue para mí como parte de ya del sueño, ¿no? De cerrar el círculo de algo que realmente quería, porque para mí ese festival también es muy importante. Yo conocí este festival, o mejor dicho, fui por primera vez a este festival en 2004, porque su director Ángel Sala trajo una serie de películas de Godzilla que pude disfrutar desde ya pequeño en las salas de cine por primera vez en mi vida, ya que me marcó muchísimo y poder presentar este documental junto a él en 2024 en las salas de este festival, pues fue una experiencia única. Y, y sí, se ha presentado en otros festivales y, bueno, actualmente pues se va a presentar en Salamanca próximamente, la semana que viene de hecho,
en Castellón de la Plana, que es donde soy yo, y también pues en Barcelona y Madrid, ¿no? Van a tener varios estrenos o proyecciones a lo largo de este año. で、はい、確かに一番最初、この映画、ワールドプレミアされたのが、昔から歴史あるシッチェス国際映画祭。で、あそこの映画祭は昔から私の憧れで、2004年に会場映画特集やってて、そこで初めて、まとまった数の会場映画見ることができたので、今自分のドキュメンタリーもその映画祭でやってくれるのは本当に夢のようだった。その後、いくつかの映画祭でもやって、これからのサラマンカや私の地元のカステジョンでも上映されますけれども、マドリードとバルセロナにも、1巻ぐらいですけれども、限定的な期間に、劇場公開もされます。もう一つ。あれ、アメリカでは上映しないんですか？ ¿Y en Estados Unidos se ha visto en alguna parte? Sí, sí. Tuvo su premier, digamos, en Chicago, en el G-Fest, que creo que, bueno, tuve la oportunidad de ir al G-Fest por este rodaje de este documental y para mí fue como otro sueño cumplido, ¿no? Porque desde pequeño conocer que hay un festival dedicado a Godzilla, bueno, pues es algo único, ¿no? Y la verdad es que lo disfruté mucho. Eso fue en 2024 cuando entrevisté a Linda Miller, Steve y Ed para el documental. はい、Y アメリカではシカゴの G フェスト、この映画の終わりに出てくる、イベントの中で上映されて、で私、そこにも2024年、リンダ・ミラーに、インタビューするために初めて行って、それもまたシッジェスと同じように、そこで自分のものをやってもらうのは本当に有名でした。también tuvo una proyección en Nueva York, otra en Chicago y se espera tener una copia Blu-ray también en Estados Unidos espero que para junio de este año. あとニューヨークでもシカゴでも1回ずつやってて、で、多分今年の6月ぐらいにアメリカでブルーレイ発売されます。Preguntas del público, 皆様からどうぞ。A lo mejor alguien que ha salido en la película. あるいは映画に出演された方の今ご覧になって自分の印象でも。Se están señalando como en la escuela, ¿lo has visto? なんかお互いみんな指さして君君君と言ってるように見えるけどいかがでしょうか。はい。はい。熱海から来ました。He venido del Festival de Atami. インタビューも当日受けまして本当にありがとうございました。日本での公開予定というものはないですか？He aparecido en este documental en una entrevista, estoy muy agradecido. Me gustaría saber si hay previsión de que se exhiba en algún otro lugar en Japón. Por ahora, no tengo nada previsto en Japón, ahora mismo. De momento今のところないですね。ha sido Cervantes Tokio, que nos ha cedido ese espacio para poder verlo. とりあえずこの東京のセルバンテスだけで。まだきちんとスタッフで話し合いたいところなんですけども、可能であったら熱海の方でもぜひ上映させてもらいたいと思います。熱海は黒澤明と本田監督が2人で脚本の泊まり込みをやったっていう話がありますんで、ぜひゆかりの地としてできれば手を挙げたいなと思ってます。Me gustaría proyectarla en nuestro festival de Atami, lo tenemos que hablar todavía entre nosotros. Atami tiene el punto también de que desde hace mucho tiempo tanto el director Kurosawa como el director Honda se quedaban allí en Ryokan a escribir los guiones. Creo que es otro punto de conexión muy interesante y si nos deja proyectarla allí estaremos muy contentos. Pues será un placer, claro que sí. Me encantaría. Muchas gracias. いや、喜んでありがとうございますってあげてくださって。
Tiempo para dos preguntas. 今日はありがとうございました。すごくいい映画でした。ドキュメンタリー映画、日本の監督、日本についてのドキュメンタリー映画をこうスペイン人として外国人として作るっていう時に日本人のクルーだったりとか日本人の監督ができない外国人だからこそスペイン人だからこそできるような作り方の工夫だったりとか、表現の仕方の工夫だったりとかっていうのはあったんでしょうか。Muchas gracias por el documental, me ha gustado mucho y me gustaría saber cuando un director extranjero, español en este caso, hace un documental sobre un director japonés, de qué manera puede ofrecer un punto de vista diferente que un director japonés no puede dar o por el contrario, qué limitaciones puede tener. Claro, al final la producción de documental, como es un biopic en este caso, las limitaciones te las pone directamente el contexto de la producción, ¿no? Es decir, tú tienes un personaje, una persona de la que quieres hablar y tienes que contactar con esas personas que tengan esa información que tú necesitas para contar su historia, ¿no? Su vida. A veces es fácil, otras veces no. En este caso, pues, tiene su complejidad, pues, o bien por distancia física, otro país, el idioma también, aunque bueno, tú ahí, Daniel, me has ayudado muchísimo, por supuesto. Eh, y luego también temas presupuestarios, ¿no? Hasta dónde puede llegar la producción, dependiendo de cuánto puedes gastar en ello y el tiempo que dispongas. 外国人だから日本人は出せない視点もあるかもしれないけれども、その代わり制限もたくさんあります。やはりまず距離ですね。移動するだけでも大変ですし、予算もそれなりにかかるし、そして言葉、言葉ではダニエルにいろいろ助けてもらったんですけれども、もう本当にやりたいことが全部できなかったんですが、その制限の中でどこまでできるかと常に測りながら進んでいくしかないと思います。ありがとうございます。なんかエピソードとして外国でそういう作品を撮るっていう時になんかエピソードこういうところが特に大変だったでこういう工夫をして乗り越えたみたいなエピソードがあれば。Y si podrías contar alguna anécdota de alguna situación especialmente difícil o cómo solucionaste algún problema especialmente complicado durante el rodaje al estar filmando en otro país. Bueno, yo creo que lo más complicado, claro, el documental al final se plantea hacer en 2020, en plena pandemia, y yo quería haber grabado esto en 2021. Finalmente el rodaje fue en 2023, por el cierre de las fronteras y demás, ¿no? A causa de la pandemia, como decía. Durante ese transcurso, que me dio tiempo a informarme más y a buscar más locaciones y personas a entrevistar, hubo gente que falleció por el camino, digamos, ¿no? Y no pude entrevistar finalmente como estaba previsto. Y eso fue lo más complicado para mí, porque al final eran personas importantes para este proyecto y personas que también, pues, que estaban dispuestas a aportar información y bueno, pues todo lo que recordaban sobre el director, ¿no? Que eso podía haber enriquecido la película. Y eso fue lo más lo complicado para mí. Pero sí que tengo alguna anécdota más interesante que también puedo contar después. まず一番難しかったのが、よくこの時期に映画を撮った方々はみんな共通してると思うんですけれども、もともと2021年撮ろうとしてて、そこでコロナ禍が起きて、でそれで日本に来られなくて、でそれでやむを得ず2023年まで待たなくてはいけなかったんですけれども、その2年間の間にインタビューする予定の何名か亡くなりまして、でその方々出られるのであればもうちょっと面白いものできたんじゃないかと思います。それは大きな一つです。Sí, y Sí. después. Pues recuerdo una anécdota que muy, muy interesante que imagino Dani te contaría en su momento, que fue que cuando estuve en Kioto rodando pues en el archivo de cine, em, bueno, hablando con el director de marketing que estaba ya atendiéndome y tal para grabar algunos planos de recursos y demás allí, me enseñó pues el guión manuscrito de Rashomon, ¿no? En original, escrito por el propio Kurosawa, ¿no? Que es algo que tienen como muy escondido en sus archivos y no muestran fácilmente al público, ¿no? Y para mí fue una sorpresa, bueno, cosas que no pueden documentarse en el documental, pues porque no vienen, digamos, pues a relación con la historia que se está contando.
pero sí que son cosas que me llevo como experiencia personal y que eso también es importante transmitir, ¿no? Al final, pues ganas un montón de experiencias también en este tipo de proyectos. まあ、あと、このドキュメンタリーに出てきませんけれども、京都の、東映画村に行った時に、すごく感動したのは、ラ・ソーモンの脚本を見せてくれた時なんですよね。もうそういうのはなかなか目に触れないものなので、まあ、今回とは関係なくても自分の、まあ、映画経験としては非常に重要だった。ありがとうございます。¿Una más? あ、こちら。Bueno, ok. Ah, 今日はありがとうございます。えっと、先ほど監督は、本田一郎監督の名前があまりにも、近すぎるから、知られてないんじゃないかっておっしゃってましたけど、意外とやはり黒澤明でしたり、円谷英二さんに比べたらやはり本田一郎監督というのは最初のゴジラの、トータルの監督なのにもかかわらずあまり日本人にも知られてないなと思うのが私ただの怪獣ファンなんですけど思うところでありまして、監督が思う、本田監督の本田監督作品らしさっていうのはどういうところにあるかなというのをお聞きしたいです。Bueno, antes han dicho que seguramente para los japoneses resultaba una presencia demasiado familiar, alguien que todo el mundo conoce, pero la sensación que él tiene es que hoy en día la mayoría de los japoneses tampoco conocen a Ishiro Honda, como muchos saben que es el director del primer Godzilla y poco más. Él le gustaría saber, desde tu punto de vista, cuáles las particularidades que distinguen a Honda como director de cine. Bueno, el tema. Para mí lo primero es el tema siempre. Bueno, no solo porque hiciera mucha ciencia ficción, que es lo que le apasionaba sin duda, porque bueno, sabíamos que él quería haber hecho otro tipo de géneros, como más bien documental incluso, comedia, etcétera, pero siempre que tenía un tema, o sea, una película entre manos de ciencia ficción, el tema de la bomba atómica estaba ahí siempre. La amenaza de la bomba atómica siempre era el pretexto o el fondo, ¿no? de sus historias, como una parte esencial, ¿no? Como casi un personaje más, diría, ¿no? Como el propio Godzilla, ¿no? En metáfora. Esa es una de las cosas que yo destacaría de él sin lugar a dudas. Sí. Aparte de eso, pues también diría siempre su visión pacífica, ¿no? De las naciones, de alguna forma, para defender la Tierra de un enemigo común, ¿no? Como puede ser unos alienígenas, una invasión extraterrestre, como puede ser en su imaginario, ¿no? De Sir Honda, como eh, lograba unir, ¿no? A un montón de naciones que parece que por naturaleza son enemigas, ¿no? Y en sus películas estaban siempre de la mano combatiendo al enemigo, como que decía. まずやはりSF が好きだった人が非常に伝わるんですよね。で、SF が好きだったのと、まあ、やはりその原爆彼に残した、トラウマの影響とで彼が、まあ、そこまで怪獣映画好きだったかどうか多分喜劇とか人間ドラマとかドキュメンタリーももっとやりたかった監督かもしれないんですけれども、まあ、それでもやはりSF が好きというのも伝わっててあともう一つの、特徴というのは彼の平和主義というところですかね。でも本当にまあ、今その考え方はナイーブと言われても仕方がないんですけれどももう敵であるはず国がみんなで手を組んでまあ、怪獣だったり宇宙人だったりと、戦うためにみんなで手を組もうじゃないかという、まあ、常にのそういうみんなで仲良くしましょうというスタンスが特徴じゃないかなと思います。ありがとうございます。Daniel San, creo que queda una que había aquí antes. Vamos a intentarlo muy rápido para... Muchas gracias. Fue muy impresionante y interesante también. Y mío es, no pregunta, pero 感想みたいな感じなんですけど、ここからは
通訳していただいていいですか。どうぞ日本語で。はい。すいません。日本は今ちょっと政権が変わって戦争に進むんじゃないかって言われている時で、この映画はすごく大事な映画で、とても良かったと思いました。で、特にゴジラなんですけど、私自身はちょっと映画見てなくて、ただ新宿のゴジラとかは観光客がいっぱい見に行くんですけど、さまざまな国の人たちが見ている中で、その原爆の、象徴ということも大事ですし、平和主義ということも非常に大切なものなので、こういった映画を作ってくださって本当にありがとうございました。Bueno, no es una pregunta, simplemente ella reflexiona ahora que en Japón se habla mucho de una vuelta al militarismo, de una posible, bueno, una nueva guerra que se puede meter el país. Ella en realidad no ha visto las películas de Godzilla, pero le ha parecido un documental muy interesante porque refleja ese lado simbólico de la bomba atómica y ese lado pacifista que mostraba el director. Así que te quiere dar las gracias por haber hecho este documental. Pues muchas gracias por verlo, me alegra que te haya gustado también. Y bueno, sí que comparto la reflexión en el sentido también de que el mensaje de Shironda, digamos, está más vivo que nunca y es una lástima, ¿no? Porque al final ese mensaje que él transmitió con su película de Godzilla y entre otras muchas más, pues sigue latente, de alguna forma, ¿no? Entonces, sus películas siguen más vivas que nunca en ese sentido, ¿no? En ese sentido por lo menos temático o de mensaje, ¿no? Que sí que transmitir a la sociedad. Bueno, entonces yo creo que el cine de Shironda seguirá más vivo que nunca, tanto en cuanto pues la situación sea en la que estamos viviendo también. 見てくださってありがとうございます。で、やはり今おっしゃるように、もう世の中非常に物騒になってきてますので、本田一郎監督の伝えたかったメッセージ、彼の、平和主義というメッセージが今でも有効じゃないかと思います。残念ながら。はい、今日は大変興味深い内容のドキュメンタリーありがとうございました。監督は幼い頃から怪獣映画が大好きだったということなんですけれども、私ちょっとスペインの状況よくわからないんですけども、日本と同じように怪獣の、特撮番組だったりヒーロー番組だったり、そういったものはスペイン国内でも大変、メジャーなもので、子供はみんな見てるようなものなんでしょうか。スペイン国内でも作ってたりするんでしょうか。で、監督はそういったものを作ったりすることはないんでしょうか。Le ha parecido un documental muy interesante. Quiere saber hasta qué punto este tipo de series de televisión o de películas de kaiju tienen popularidad en España. Saber si también se hace este tipo de películas en España y si no tienes intención de hacer tú mismo una de estas películas en España. Ojalá. No, desafortunadamente en España no se hace este tipo de cine, no ponemos a gran escala. Tenemos Serpiente de Mar, por ejemplo, ¿no? Una película de los 80, coproducción con Estados Unidos, en la que se intenta, pues, no, de alguna forma, pues, usar, ¿no? La figura de un monstruo gigante, ¿no? En esta película, a través también de Tokusatsu. Pero no, tenemos muy poquitos referentes en ese sentido. 日本のものはそこそこ人気があるんですけれども、残念ながらスペイン産のものはほとんどなくて、今思い浮かぶのは1984年の、巨大な海ヘビの映画がありましたけれども、非常にもうひどい特撮のものででアメリカ合作だったんですが、残念ながらスペインではそういう作る経験差も少ないし、取れないじゃないかと思います。Y en cuanto a la popularidad, pues bueno, digamos que desde la nueva franquicia, o sea, nueva serie, ¿no? De la franquicia que se está ya retomando en Estados Unidos y que la figura de Godzilla pues es más popular que nunca, ¿no? Por lo menos ha renacido, digamos, ¿no? La gente ya conoce mejor el universo de Godzilla y no solo Godzilla, sino incluso otros kaiju, ¿no? De japoneses gracias a esas películas americanas, ¿no? También la accesibilidad en las plataformas también ha conseguido que este tipo de películas llegara más, ¿no? El éxito de Shin Godzilla o Minus One también en España pues ha funcionado, ha hecho que también la figura sea mucho más conocida. あとやはりハリウッドでゴジラやるようになってから、もうすごく
キャラクターが人気がどんどん高まってて、まあ、それのおかげもあって配信でもゴジラだけでなく日本の会場映画がどんどん見られるようになったし、で、まあ、劇場公開ではシン・ゴジラもゴジラマイナスワンそこそこのヒットしました、スペインでは。Gracias. Dice que vuelvas a hacer miniaturas y que hagas alguna película de efectos especiales. Estaría muy bien, la verdad. Aún tengo las que hacía de pequeño, de hecho. Maquetas de Tokio y con los muñecos de Godzilla, con mi hermano, pues hacíamos ahí, pues cuando teníamos 8, 9, 10 años, esas películas caseras, ¿no? De hecho, cuando era pequeño yo me sentía súper solo en el mundo del Kaiju porque no conocía a nadie más que le gustara Godzilla. Al contrario, ¿no? Era como una risa. Pero poco a poco eso cambió. 子供の頃作った模型やミニツアーまだ持ってて、その中に東京の風景もものもあるので、いつかそれをリサイクルして使うかもしれないです。Pues yo les querría pedir un fortísimo aplauso y el agradecimiento a nuestros 3 contertulios de hoy. ありがとうございました。Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, Kantoko-san. Muchísimas gracias, Daniel-san. どうも皆さんありがとうございました。Muchas gracias. Daniel-san, te necesito un minuto. La actividad cervantina continúa el martes 17 a las 6:30, exposición de los españoles ganadores del Manga National Awards del Ministerio de Exteriores japonés del MOFA. そして、3月17日同じセルバンテス文化センターで、スペイン人の漫画家受賞したものの、展示会もありますので、ぜひ参加してください。Y el 25, película Estimados Señores con la Embajada de Colombia para そし celebrar て、 el mes de la mujer. 25日にエスティマド・セニョレスというコロンビア映画の上映もあります。よろしくお願いします。Arigatou gozaimasu. Bienvenidos.